Que cada día la vida del Señor, o que cada día la vida del Señor llegue a ser nuestra propia vida. Que cada día la luz del Señor llegue a ser nuestra propia luz. Que cada día la verdad del Señor llegue a ser nuestra propia verdad. Que cada día la riqueza del Señor llegue a ser nuestra riqueza. Y que cada día el reto del Señor llegue a ser nuestro reto. Cuando hablamos de esto, estas no son simples declaraciones, sino en todo esto tenemos que entender que el evangelio del reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. Lo que nosotros hacemos es por Él y para Él y por medio de Él. Entonces, cuando hablamos del evangelio, el evangelio no tiene nada que ver con nosotros, todo tiene que ver con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y entonces, cuando hablamos de estas declaraciones y cuando hablamos de esto, entonces tenemos que entender que esta es la esencia del evangelio. Dios está trabajando en cada uno de nosotros con un propósito. Dios cada día quiere tomar algo de nosotros, eliminarlo, crucificarlo, sepultarlo, de tal manera que a la vez que está eliminando, quitando, sepultando, está renaciendo. Hay 4 aspectos que nosotros tenemos que entender en la salvación. Permítame ponerle un paréntesis porque a veces no entendemos esa parte. ¿Cuántos han dicho, ya no vivo yo? Mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El poder del yo tiene un poder de resurrección impresionante. Nosotros decimos, ya no vivo yo, pero cuando viene el conflicto, cuando viene la bronca, cuando viene el problema, entonces el yo quiere surgir. Y si yo no entiendo la salvación y entiendo que con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, yo tengo que entender que yo ya morí. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces la salvación incluye un aspecto de muerte. Sepultura es el segundo aspecto. Somos sepultados con Cristo para poder también resucitar con Él a una vida nueva. Y la sepultura tiene que ver cuando Dios nos sumerge o cuando somos bautizados, por así decirlo. Entonces no es un rito, ahí literalmente eres sepultado. ¿Por qué? Porque es ahí en esa sepultura cuando la muerte debe cobrar significado. Déjeme ponerle este ejemplo. Cuando nosotros estamos en un velorio y lo que normalmente hacemos al estar en esos espacios, sí hay tristeza, hay dolor, pero hay un cuerpo en un féretro, ¿verdad que sí? Y entonces todavía lo estamos viendo. ¿Cuándo realmente la muerte cobró significado? Cuando vamos al panteón, sepultamos a ese cofre, lo dejamos ahí en la tierra y regresamos y ya no lo estamos viendo. Entonces es ahí donde la muerte realmente ha tenido significado, ya no lo estamos viendo. Entonces tú y yo tenemos que dejar de vernos para que Cristo se empiece a ver a través de nosotros, aunque no diga amén. Yo sé que cuando hablamos de muerte no nos gusta, ¿verdad? Algunos dicen, no me gusta, pero ¿sabes qué? Tú ya moriste. Cuando llegamos al evangelio ya morimos. Eso incluye la salvación. Dios nos mata, no te da una chance. Dios te mata, radica en tu naturaleza pecaminosa, te sepulta, te resucita, porque te resucita a una nueva vida. Y entonces ahora, si estás en Cristo, ¿eres qué? Nueva criatura. Por lo tanto, cada día la tarea del evangelio es eliminar, quitar, sepultar aquellas cosas que nos están impidiendo crecer en Él, para que la renovación o esa nueva vida empiece a fluir en nosotros de una manera impresionante. Entonces, tú y yo tenemos que morir para dejar que la vida de Dios empiece a producir una nueva esencia, una nueva naturaleza, una nueva vivencia, por así decirlo. Y entonces, el evangelio, de eso se trata el evangelio. El evangelio tiene que ver con algo que está muriendo y algo que están haciendo. Vaya conmigo, por favor, a la primera cita que está ahí, en Primera de Corintios, al capítulo 15, por favor.
Primer libro de Corintios, capítulo 15. Vamos al verso 47. Primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 47. Dice, ¿ya está ahí? Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán ¿qué? Los terrenales. Y conforme al celestial, así serán ¿qué? Los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también ¿qué? La imagen ¿qué? Del celestial. La escritura expone claramente que tú y yo hemos traído una imagen, que desde el momento que nosotros nacimos traemos una imagen, y con toda seguridad hemos traído la imagen del primer hombre, Adán. Esa es la imagen del terrenal, ¿verdad? Ese fue el primer hombre sobre esta tierra y esa es la primera imagen que nosotros hemos traído. Pero también dice la escritura que así como es el terrenal, así también será ¿qué? El celestial. Y también nosotros hemos traído o tenemos o debemos traer una imagen ¿qué? Celestial. Todo ser humano tiene una imagen, ¿verdad? Por lo tanto, si todos tenemos una imagen, el propósito de Dios, ponga atención en ello, el propósito de Dios es eliminar todo lo terrenal para que surja lo celestial. Dios tiene un propósito. Cada vez que nosotros nos reunimos en un lugar como este, que somos expuestos a la adoración, somos expuestos a la gracia de Dios, el Espíritu de Dios empieza a trabajar con nosotros. Y entonces es ahí donde tú y yo tenemos que ir quitando algo para ir adoptando algo, quitando lo terrenal para adoptar ¿qué? Lo celestial. ¿Para qué? Para que este segundo hombre se levante. La palabra hemos traído, porque así dice la escritura, dice porque así como hemos traído la imagen del terrenal, la palabra hemos traído viene del griego que es foneo y tiene una connotación de vestir, implicar, llevar una carga. Es un acompañamiento constante. ¿Ok? Entonces, tú y yo nos hemos vestido con algo natural y es un acompañamiento constante. Por eso cuando llegamos al evangelio o cuando llegamos a la cruz, por así decirlo, déjeme decirlo de esta manera, la cruz es la última frontera del hombre natural o del hombre terrenal. Ahí el hombre natural y el terrenal muere. No, si no les gusta, yo sé que cuando hablamos de muerte no nos gusta, ¿ah? Siempre estamos pensando, pero cuando llegamos a la cruz, Adán ahí termina. Ya no podemos seguir trayendo la imagen del terrenal, sino la imagen del celestial. La palabra semejanza, o hemos traído la imagen, la palabra imagen es semejanza y es una representación, es rendirse o someterse. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? Tú y yo portamos una imagen, ¿ok? Tú y yo traemos una imagen, ¿verdad que sí? Y esa imagen va a ser ¿qué? Expresada. Esa imagen va a ser expresada. Y entonces a través de esta imagen la vas a expresar. Para ello no necesitas un estudio, para ello no necesitas una capacitación o entrar a una escuela, sino de una manera natural. La imagen que nosotros portamos se va a expresar. ¿Sí me explico? La imagen que tú y yo portamos se va a expresar. La naturaleza que portamos va a ser expresada. Por lo tanto, la naturaleza va a gobernar nuestras elecciones, decisiones y acciones. Y entonces aquí está una de las claves que nosotros tenemos que entender. Si tu naturaleza es gobernada por el hombre terrenal, entonces es la imagen que tú vas a estar ¿qué?
expresando. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ok? Y entonces aquí hay una pregunta. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, al morir y ser resucitados, nosotros portamos, así como portamos o vestimos la imagen del terrenal por muchos años, así también nosotros podemos vestir o portar la imagen del ¿quién? Del celestial. Y entonces en nosotros está toda la plenitud. Cristo habita por la fe en nosotros. Tú eres templo de Dios, tú eres creación, criatura, eres hijo de Dios. Y entonces como hijo ahí cambia un concepto que tienes que ponerlo en tu mente. Tú no eres un pecador perdonado, sino tú eres un hijo justificado. Como hijo fuiste restaurado al primer nivel, de donde antes estabas, y por la imagen del primer terrenal fuiste quitado. Y cuando viene Cristo, nuestro segundo Adán, nos posiciona en ese nivel. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Y entonces nosotros tenemos que entender y comprender que aquella imagen que nosotros portemos es la que va a ser expresada y la que va a gobernar. Aquí no importa cómo te llames, no importa si te llamas cristiano, no importa si te llamas líder, no importa si te llamas pastor, no importa cómo te llames, lo que va a importar es la imagen que expresas. Por lo tanto, la naturaleza que nos gobierna es la naturaleza que nosotros vamos a ir ¿qué? Expresando. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es sumamente importante esto? Porque nosotros tenemos que entender cómo opera en nosotros lo que Dios viene a hacer en nuestra vida. Para poder manifestar otra imagen, yo tengo que dar, número uno, sustancia de Cristo en mi vida. ¿Ok? Fe no es la certeza, fe es la sustancia. Algún día vamos a hablar sobre eso, pero la fe no es certeza, la fe es sustancia. Y entonces yo tengo que hablar de la sustancia de Cristo en mi vida, porque yo lo dije hace un momento, por la fe habita corporalmente Cristo en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, lo segundo que yo tengo que manifestar es la evidencia de esta ¿qué? Transformación. Si Cristo me cambió, si Cristo me transformó, yo tengo que dar una ¿qué? Evidencia, ¿ok? De esa transformación. Y no hay mejor ejemplo que la vida del apóstol Pablo para hablar de esto. Vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 26, por favor. Libro de los Hechos, en el capítulo 26. Cuando usted lo tenga, diga listo. ¿Ya? Dice, vaya conmigo al verso ¿qué? 14. Dice: y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y da la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Fíjate bien, vamos a dejar la lectura hasta ahí. Dice: para esto me ha aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte como ministro y testigo, y para que tú abras ¿qué? Los ojos de los hombres. Vean, esto es importante. El aparecer de Dios en la vida de Pablo como en la vida de nosotros, cuando aparece el Señor, que es la luz del mundo, hace rato cantábamos eso, la luz tiene un efecto maravilloso. Cuando la luz llega, la tiniebla desaparece. Tú entras a una habitación oscura, enciendes el interruptor, ¿verdad? Se alumbra esa habitación y la tiniebla desaparece. Cuando la luz de Cristo llega a nuestro corazón, porque Dios es luz, y cuando llega a nuestro corazón hace un efecto de contraste. ¿Qué significa esto? Llega la luz, alumbra tus ojos para que tú veas cuánta tiniebla hay en tu corazón, y entonces tú respondas al mensaje de salvación. Cuando tú y yo fuimos expuestos a la palabra, algo en ti produjo que lo que estaban diciendo, que lo que estaban hablando, tú lo necesitabas. Y entonces tú dijiste: sí, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué es eso? Que la luz de Cristo alumbró los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver en tu interior cuánta tiniebla hay, y ahí tú respondas al mensaje de salvación. Ese es el aparecer de Dios. Cuando Dios se le aparece a Saulo, se le aparece en una luz brillante que lo hace que caiga del caballo y que quede ciego. Y él quería entrar a una ciudad triunfando, pero entró de la mano y ciego. Porque el aparecer de Dios fue en la vida de Pablo, tiene un propósito. Y Dios ahí le da la esencia, la razón por la cual es escogido por Dios. No, esta experiencia, mi amado, no es exclusiva de Pablo. Esta experiencia es para nosotros hoy. Esta es la esencia, esta es la razón por la cual tú fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la potestad donde antes no podías salir de tus broncas, y ahora Dios te mete en un reino de libertad, de paz, de gozo y de bendición. Pero tú fuiste trasladado con un propósito. La salvación no es un fin, es un medio. Nosotros pensamos que la salvación ya ya soy salvo, ya tengo mi boleto al cielo, qué padre, ya es el fin de las cosas. No, es el medio. Si tú lees la escritura con entendimiento, dice el apóstol Pablo, me parece que es en Timoteo, que la salvación nos habilita para entrar al verdadero conocimiento. Es decir, no podemos entender la escritura si antes no llega la salvación a nosotros, si antes la luz de Cristo no llega, porque para otros es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Entonces no podemos comprender la escritura sin la luz de Cristo. Es que haya alumbrado nuestros ojos de entendimiento y haya roto esas cadenas, nos haya sacado de la potestad de las tinieblas, nos trae al reino, y en el reino te establece, te constituye como ¿qué? Como ministro y testigo. ¿De qué? De las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Es interesante porque el aparecer de Dios en la vida de Pablo como en nuestra vida implica una introspección ferviente hacia nuestro interior para poder ver, para poder observar. Y es ahí donde nosotros empezamos a entender que la revelación es progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios hoy se te va a aparecer, mañana se te va a volver a aparecer y te va a seguir mostrando su propósito y su voluntad. ¿Ok? El aparecer de Dios en la vida de Pablo tiene un propósito. Número uno, le dice: yo me he aparecido a ti. Conversión. ¿Para qué? Para ponerte.
Esto es interesante. Las razones para ponerte. Fíjate bien. Déjame darte, no sé si lo puse en las hojas, pero para la palabra ponerte tiene muchas implicaciones. Tiene que ver con ponerte, tiene que ver con escogido, elegido, constituir, ser mi mano, agarrar lo que Dios quiere, no mandarse uno mismo, sino que hay otro que lo gobierna. Serás mi instrumento y te pongo como ministro y testigo. Entonces, Dios es el que nos constituye como ¿qué? Ministros suyos. Ahora, déjame detenerme aquí. La palabra ministro viene de ministere, que significa ¿qué? Servicio. Entonces, un ministro es alguien que sirve. ¿Sí me estoy explicando? Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas, nos inserta en el reino y nos dice: yo te constituyo, te establezco, te pongo como mi mano para tomar, y lo primero que tienes que hacer es servir. Lo primero que tienes que hacer es servir. Y dice, y lo segundo es que testigo. ¿Ok? Nadie puede ponerse como ministro, sino Dios es el que lo establece, lo constituye y lo posiciona. Dios no te trasladó de la potestad de las tinieblas y te metió al reino para ocupar una banca o para ocupar una silla. Dios te trasladó con un propósito. Tú vas a ser mi mano, tú vas a ser mi instrumento, tú vas a tomar lo que yo diga que toma. Por eso yo me tengo que aparecer a ti y me seguiré apareciendo a ti en eventos posteriores, porque tú eres mi mano, tú eres mi instrumento para ir y hablar, para ir y predicar. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? De las cosas en las que me he aparecido a ti. Nosotros lo hacemos tan complicado. De verdad lo hacemos tan complicado. Y hay instituciones que hacen cursos y no puedes hacer algo si no tomas tantos cursos. No estoy en contra de los cursos, es bueno estudiar, pero para hablar de Cristo no necesitas un curso, solo necesitas decir lo que Cristo ha hecho en ti. Esa es la experiencia, esa es la evidencia de las cosas que has visto, en las que me ha parecido a ti. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos la evidencia de lo que Dios ha hecho. En esencia, un ministro es alguien que es testigo o tiene una vivencia o una evidencia de vida de lo que ha visto o ha oído. Es un testigo fidedigno. La palabra testigo viene de mártir, y cuando hablamos de eso a muchos no les gusta, porque dicen: ay, voy a sufrir. No, el evangelio es como dice Jesús: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así lo dice él, ¿no? Porque es de él, no es nuestra. Un ministro y testigo es aquel que es un testigo fidedigno de las cosas que ha visto. Por ejemplo, Dios está en el pozo de Jacob esperando a la mujer samaritana. ¿Ok? Pero aquí está una de las cosas. ¿Se acuerda lo que le dije? ¿Cuál es el terrenal? ¿Verdad? Va a pensar, el que es terrenal va a pensar en qué? En cosas terrenales. Pero el que es espiritual, su mente va a ir más arriba. ¿Sí me explico? Y a veces así estamos con Cristo. Cristo llega y espera a la mujer samaritana, y lo primero que hace, Jesús le habla desde una posición y le dice: mujer, dame de beber. ¿Ok? Y entonces la mujer entra en shock. Cristo está arriba y la mujer está abajo. Y entonces la mujer de abajo arriba le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Número uno, ¿sabes que tú y yo no nos llevamos? ¿Ok? Y entonces Jesús le vuelve a decir: si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú pedirías de él
agua que salta para vida eterna. La mujer de abajo le dice: tú no tienes con qué sacarla. La mujer sigue hablándole abajo, ¿sí me estoy explicando? En el plano racional. Y Jesús le dice: mujer, si bebieras del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed jamás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, así pasa. Dios nos está hablando arriba y nosotros abajo. Dios está hablándonos arriba y nosotros todavía pensando en las cocas y en los tacos. Dios está diciendo: eso es por default. Al reino al cual yo te he traído, todo está presupuestado, todo está asignado, todo está establecido. Hay un presupuesto eterno para ser asignado al que ha entendido. Y entonces Pablo le dice, está narrando su experiencia, dice: el aparecer de Dios en mi vida es para ponerme como ¿qué? Ministro y testigo de las cosas que he visto y de las que Dios se va a aparecer a mí. Y entonces el reto de Dios para con Pablo es ponerlo como ministro. Para ello es importante entender el orden. Número uno, primero es ministro y después es ¿qué? Testigo. ¿Ok? Ese es el orden, mi amado. Dios te trasladó de la potestad de las tinieblas y te trajo al reino con un propósito. Primero, que seamos ¿qué? Buenos servidores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. Entonces yo tengo que servir y ser un testigo fidedigno de lo que Dios ha hablado. Entonces Dios le dice: de las cosas que me apareceré a ti y de las que me ha aparecido a ti y de las que me apareceré a ti. Es un constante, es un presente continuo. ¿Qué significa eso? Que Dios se te va a aparecer hoy, mañana se te va a aparecer, dentro de un año se te va a aparecer, porque el aparecer de Dios es constante y continuo. Dios va a mostrarte nuevas instrucciones, nuevas cosas, y cuando Dios empieza a aparecer en nuestra vida, entonces a la misma vez que Dios empieza a aparecer, es una señal de que algo de nosotros tiene que morir para que algo tiene que vivir. ¿Me estoy explicando? ¿No está tan complicado? Yo hice una pregunta hace 8 días o hace 15 días a la congregación y les dije: ¿por qué nosotros ponemos tanto énfasis en las cosas terrenales y no en las espirituales? ¿Por qué nosotros no faltamos al trabajo, pero a ser equipados? Allá el pastor que aguante, ¿no? ¿Por qué? Siguiendo esta misma línea de pensamiento, cada uno expresa ¿qué? La imagen que está portando. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros tenemos que entender que el reto de Dios para nosotros es, número uno, eliminar de nosotros aquello que nos está estorbando para hacer la obra del ministerio que Él nos está llamando a hacer. El problema es que nosotros estamos tan consumidos por lo temporal que no miramos lo eterno. Nos afanamos demasiado por las cosas temporales. ¿A poco no? Hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow, que escribió un tratado muy interesante, que él dice: si el hombre tiene satisfechas estas 9 necesidades, el hombre encuentra tranquilidad y paz. Y dice que el hombre pone como prioridad las necesidades, y pone número 1 agua, número 2 comida, número 3 vestido, número 4 vivienda y número 5 protección. Tiene 9, pero lo vamos a quedar con esas 5. ¿Ok? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos?
Por lo mismo. Y ponemos en prioridad estas necesidades. Pero llega Jesús y dice: no os afanéis, ¿por qué habéis de comer? ¿O por qué habéis de vestir? ¿Verdad? Y luego nos remata diciendo: mas buscad primeramente ¿qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Otra vez Dios nos está hablando arriba y nosotros abajo. ¿Sí me estoy explicando? Tú estás más afanado por qué te vas a poner, qué te vas a vestir. Y dice Dios: tu cuerpo, tu cuerpo, tu comida es más que eso. En el reino no hay afanes. En el reino, todo lo que nosotros cuando caminamos en el reino de Dios, vienen las añadiduras, a nosotros nos llegan. No sé si me estoy explicando. Hoy tú puedes amanecer diciendo: no, está bien difícil, está bien dura la situación. Pero si tú te paras en la posición que tú tienes en Cristo y desde tu posición le hablas a tu condición, estoy convencido que las cosas van a cambiar. Entonces, fíjate bien, Dios le dice: ojo, te he constituido, me ha aparecido a ti el orden para ponerte, establecerte, constituirte como ¿qué? Ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Y luego le da una misión o una visión. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Aquí está la visión. ¿Para qué? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿verdad?, a la luz, y de la potestad de Satanás, ¿qué? A Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que santificados. Es decir, Dios le da una misión. Aquí hay una misión divina. Esta es la misión o la visión celestial, si queremos poderlo así decirlo. La visión celestial es: tú y yo somos constituidos ministros y testigos para ir y abrirle los ojos a los hombres, para que se conviertan ¿de qué? De la potestad de Satanás a Dios, y por la fe reciban la herencia que es a Cristo. Ahora, esa es la misión celestial. Tú no eres salvado solamente para venir: ay, qué padre, está bien padre la alabanza, está bien padre los grupos, está bien padre. No, tú eres salvado para hacer ¿qué? Ministro y testigo. No es una responsabilidad solamente de unos cuantos, sino de cada uno de nosotros. Es la responsabilidad de ser ¿qué? Ministros y testigos. Pero el ser ministro y testigo implica que tú vayas a abrirle los ojos a los hombres para que ¿qué? Salgan de la potestad de las tinieblas y vengan al reino de Dios y reciban por la fe la herencia que nos ha sido dada. Entonces no es un mensaje nada más: Cristo te ama. No, es un mensaje profundo. Es un mensaje donde no va a ir como decirle algo programado. Es un mensaje donde tú te presentas como una carta abierta para ser leída. Es un mensaje donde tú, cuando te presentas a un nivel de entendimiento, a un nivel de profundidad y de intimidad en Dios, y tu vida ha cambiado, porque debe haber una evidencia de la transformación de Dios en tu vida. Y cuando alguien te pregunte: oye, ¿cómo le has hecho? Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Es la oportunidad para abrir los ojos de los que te están preguntando. No se trata que los agarres a bibliazos. No se trata que tengas que tomar un curso. Se trata de que sea ¿qué? Tu vida expresada, manifestada a los que están alrededor, donde tú entiendas que las cosas terrenales se han muerto, que si antes transabas ahora ya no transas,
Que si antes mentías, ahora ya no mientes. Que si antes engañabas, ahora ya no engañas. Si antes no trabajabas, ahora trabajas. Si antes no amabas, ahora amas. ¿Ah? Hay un cambio. El evangelio tiene que provocar en nosotros ¿qué? Un cambio, una evidencia de transformación. Porque entonces el que presenta una evidencia de transformación está habilitado para ser ¿qué? Ministro y testigo. Ese es el mismo reto de Dios para nosotros hoy. El mismo reto que tenía con Pablo es el mismo reto que tiene para nosotros hoy. Le dice: yo te he constituido iglesia, y ¿sabes qué? Nos ha dado una autoridad impresionante. Nos dice: ¿sabes qué? Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ti. Tú eres más impresionante. Cosas mayores van a venir sobre ti, porque Él nos ha dado todo. Él tomó todo, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, y lo dio ¿a quién? Dígale: a mí. Dios te lo dio a ti, a mí, pero para ser ministro y testigo de las cosas que se han parecido a mí. Tiene que haber un cambio, una transformación. Tiene que haber una evidencia de vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado a nosotros, la iglesia, la autoridad. El verso de este verso 18, cuando habla de para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Este verso 18 es la imagen del verso 16 del hombre natural de Corintios, de la imagen del hombre natural, de la primera cita que leímos en Corintios. Este verso 18, el que está en lo terrenal está atrapado ¿en qué? En la potestad de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas, ¿qué es la potestad de las tinieblas? Es la entidad de poder donde estamos sujetos a servidumbre al pecado. ¿Ha visto esa gente que le dices: oye, ¿te gusta vivir así? No, pero no sé cómo salir. ¿Ah? Pero cuando llega Cristo y Cristo liberta y rompe toda cadena, no solamente te da una chance nueva. Esa es la mentira que nos han vendido. Ahora eres una nueva criatura porque Cristo te hizo nueva. No, ¿por qué eres una nueva criatura? Porque te crucificó en la cruz. Tu naturaleza pecaminosa está en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Mi naturaleza pecaminosa está. Ya no vivo yo, más vive. Más vive, no cambia el orden. Más vive Cristo en mí. Es importante que no cambiemos el orden. Más Cristo vive, no, más vive Cristo en mí. Yo soy la expresión de Cristo aquí. Por eso Dios me da una visión celestial. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la asignación? Tú y yo tenemos la responsabilidad de alumbrar los ojos de entendimiento de aquellos que no tienen luz, para que la luz del evangelio llegue a ellos. Sean sacados de la potestad de las tinieblas a Dios, y una vez que sean sacados, reciban por fe la herencia a la cual nosotros hemos sido llamados. Cuando alguien vive en la potestad de las tinieblas, está en el gobierno del adversario. Todo es gobernado por lo natural. Todo es gobernado por sus apetitos. Todo es gobernado por sus deseos. Pero cuando hemos sido trasladados a la potestad de Dios, ese es el propósito, la misión de Dios. Eso hizo con nosotros. Alguien llegó, nos habló, y Dios ¿qué? Nos trasladó de esta potestad y nos puso en el reino. Y en el reino dice: ahora tienes otros nutrientes, ahora tienes otra fuente de donde te debes nutrir. Ahora tienes mi palabra, ahora tienes mi espíritu, y este espíritu de vida que opera en ti te libra del pecado y de la muerte. Entonces, mi amado, todo aquel que está en Cristo por naturaleza ya no peca.
por genética, porque el ADN de Cristo está en él. Dígame, ¿quién le enseña a un perro a ladrar? ¿Quién le enseña a un gato a maullar? Está en su genética, ¿sí o no? Si nosotros somos hijos de Dios, engendrados no por voluntad de varón, sino de Dios, ¿qué tenemos? La genética, el ADN de padre. Por naturaleza, el pecado ni siquiera es visto, está descartado por naturaleza. Porque el Padre le dio al Hijo, y el Hijo vino a este mundo lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud, dice el Evangelio, tomamos todos, gracia sobre gracia. Tú y yo hemos tomado de la plenitud de Cristo. Nos ha dado un espíritu de vida, y el espíritu de vida me ha librado del poder de la muerte, del pecado. Por lo tanto, el pecado no se enseñorea más, porque por genética, por naturaleza, está descartado de mi vida. Ya no estoy preguntando si es malo o no malo, si es bueno o no. Genéticamente, el ADN codificado en mí me dice si es malo o si es bueno. Ya no andamos preguntando, pastor, ¿es malo ir al cine? ¿Es malo tomarme una cerveza, una copa? Por genética, tú sabes. Si no hay experiencia del ver de Dios en nosotros, no podemos constituirnos como ministros ni testigos. Y esa es la visión celestial. Cuando yo leí esto, yo tuve que decirle al Señor, me rindo. Porque dice el verso 19 del libro de los Hechos, termina Pablo diciendo: por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A mí cuando me pegó eso en mi espíritu, yo dije, qué tontos nosotros. Cada pastor quiere que tiene su propia visión, cuando hay solamente una visión celestial. Que abras los ojos de los hombres para que salgan de la potestad de las tinieblas a Dios, y entonces reciban por fe la herencia que para nosotros nos ha sido dada. Esa es la misión que tiene su base. Por tanto, id y hacer a las naciones mis discípulos. El reto de Dios para nosotros es que nosotros nos movamos. ¿En dónde? ¿En dónde te vas a mover? En la asignación donde Dios te ha puesto. En la escuela, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en ese despacho donde Dios te ha establecido y te ha puesto una asignación. Ahí la luz del Evangelio llegó, porque tú eres la luz, y cuando la luz llega disipa toda tiniebla. Porque tú eres la sal, y cuando la sal llega le da sabor a ese lugar. No se trata de ir casa por casa, se trata de que ellos te vean. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces para que tu esposo te trate así? ¿Qué haces para que tu esposa te trate así? ¿Qué haces? Mira, nosotros podemos hablar de cuánta visión se nos ocurra. Hay seminarios para enseñarnos a hacer misión, propósito y tantas cosas. Pero solamente hay una visión celestial a la cual Dios está comprometido, y es la de Él. Es la de Él. Cuando Dios nos comparte la visión celestial, no es otra cosa más que ver que al Hijo. Esa es la visión celestial. Y lo mejor que podemos hacer al ser expuestos a la visión celestial, el no ser rebeldes. Déjenme citar un versículo del Antiguo Testamento. Le dijo Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Se da cuenta? Tú y yo no debemos ser rebeldes a la visión celestial. Fíjate bien, si tú regresas unas hojas más,
unos capítulos más al capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a ver el contexto de Pablo, ya con esto vamos a terminar. Fíjate bien, vamos a situar esto en contexto. Para Pablo, lo que hacía de perseguir a la iglesia no era incorrecto. Él estaba convencido que estaba obedeciendo a Dios. O sea, para Pablo, él no decía, pues no, yo estoy haciendo lo correcto, porque él estaba convencido desde su punto religioso que estaba ¿qué? Sirviendo a Dios, eliminando una secta. ¿Ok? Y Dios se le aparece. Y a la par que se le aparece, ya estás ahí en el capítulo 22. Ve conmigo al verso 12. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía ¿qué? Buen testimonio dentro de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí acercándoseme y me dijo: hermano Saulo. Fíjate bien, ¿qué escuchó? Hermano Saulo. Ponte en contexto. Pablo ciego, 3 días sin comer, 3 días sin beber, esperando. Por otro lado, Dios le habla ¿a quién? A Ananías. Y le dice: Ananías, ve a la calle de la mano derecha, porque ahí hay un hombre que está ciego y te espera, y está esperando que tú ya llegues. Y entonces Ananías pelea con Dios. Oye, ¿sabes quién es ese hombre? ¿A poco no? ¿A poco no? Y luego Dios te dice: háblale de mí a este. Y tú dices: para que se convierta en chino. Ve su condición y Dios te dice: háblale. No me quiero meter en problemas. Mejor tengo paz. ¿A poco no? Otro día, porque tengo mucho trabajo. Tú no te pusiste, Dios te constituyó, Dios te estableció, Dios te posicionó como ministro y testigo. Y entonces llega Ananías y le dice: hermano Saulo. Y en aquella misma hora recobré la vista. Dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti para que conozcas ¿qué? Su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigos suyos. ¿Ante quién? Ante todos los hombres. ¿De qué? ¿De lo qué? ¿De lo qué? ¿Cuánto has visto? ¿Cuánto has oído? ¿Cuánto has visto? ¿Cuánto has oído? Tú debes ser testigo de lo que has visto y oído. Dios te saca de la potestad de las tinieblas, te trae al reino para que conozcas su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todo hombre conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tengas una mejor casa. La voluntad de Dios no es que tengas un mejor carro. La voluntad de Dios no es que tengas un mejor trabajo. Cuando tú estás en el reino, esas cosas se te añaden, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estamos equivocados, estamos peleando por algo que ya nos ha sido dado. Y yo sé que dicen: ¿cómo acceso a Él? Entonces, ¿cómo accedo a Él? Dice el apóstol Pablo: leyendo podéis entender cuál es mi conocimiento acerca del misterio. ¿Quieres entender? ¿Quieres que se decodifique? Lee la escritura, pero desde otra perspectiva, desde otro lente.
Empieza a orar desde otra posición, nosotros siempre oramos de nuestra condición al reino, oramos a la inversa, oramos de la condición a la posición, cuando nosotros tenemos que orar de la posición a la condición. Haz un ejercicio de las oraciones apostólicas. En ninguna Pablo dice: dame mi coca, dame mi taco, dame mi carro, dame mi casa. En ninguna. Yo oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa para con nosotros los que creemos. Yo oro para que el Señor le fortalezca su hombre interior. Antes de haber escuchado y oído de su fe, yo sigo orando para que el Señor a ustedes les dé espíritu de sabiduría, de entendimiento. No le dice: oye, dale su coca, dale su taco, Señor. No, le dice: dale sabiduría, dale revelación, dale conocimiento, que su hombre interior sea fortalecido. Eso cambia totalmente nuestra oración, cambia totalmente nuestro enfoque. Dios nos estableció para ser ¿qué? Ministros y testigos suyos. Él te escogió para que conozcas su voluntad. Él te escogió para que hables la palabra. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que hablar. No es una palabra aprendida, es una vivencia, es una experiencia. Y cuando eso que se ha hecho real en tu vida, entonces nada puede cambiar de todo el enfoque. ¿Me regala 5 minutos más para ponerle otro ejemplo? ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10. No, sí está. Un hombre es sanado por Jesús y le dice: ve y lávate en el Jordán. Digo, no en el Jordán, ve y lávate en el estanque de Betesda. Y dice que él se fue y se lavó, y cuando regresó le decían: ¿no ese es el ciego que estaba pidiéndome limosna? Pues se parece, pero ¿no es ese el ciego? Pues sí, se parece, pero hasta que él dijo: yo soy. ¿Quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de lo que había pasado? Los que estaban alrededor de él, ¿no? Y luego, y como era día de reposo, lo llevaron ¿ante quién? Ante los fariseos. Y entonces le dicen: pues este hombre, dice, ¿cómo recibiste la vista? Y dice: bueno, no sé, un hombre llamado Jesús. Y hay una enseñanza de crecimiento en la revelación progresiva, se los dije la vez pasada. Un hombre llamado Jesús. Y este hombre empieza un diálogo y le dicen: ¿no sabes que este hombre que te sanó es pecador? ¿No sabes que este hombre que te sanó no guarda la ley? Y él dice: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Ese argumento nadie lo podía refutar. Ese argumento era una experiencia y vivencia de vida que nadie podía refutarle a él. Yo nací ciego, este hombre se acercó a mí, me puso lodo, me dijo que me lavara, fui y me lavé y recibí la vista. Yo no sé si es pecador, yo solamente sé una cosa, que antes era ciego pero ahora veo. Esa es la evidencia, la vivencia. Yo una cosa sé: antes estaba en la potestad de las tinieblas, oprimido, confrontado con tantas cosas. Dios me trasladó al reino, y en el reino ahora veo la esperanza a la cual me ha sido llamado. Ahora veo que la luz de Cristo se me ha aparecido a mí, y hay una evidencia de cambio y de transformación. El ser testigo tampoco es un resultado automático, hermanos, porque mucha gente dice: no, lleva un proceso. Capacitación, equipamiento y entrenamiento. Por eso estos lugares donde nosotros nos reunimos no son más que centros de entrenamiento y capacitación, donde tú eres equipado con una palabra de reino
para que cuando salgas al mundo legisles, gobiernes en su nombre. Pero no puedes legislar ni puedes gobernar fuera lo que no has dominado ni legislado dentro. Ojo, porque ese es el engaño de la religión, incongruencia. Mucha gente está haciendo cosas afuera y dicen: ay, pero mira, ¿y cómo vive? Pero cuando alguien es correcto y es veraz, entonces el Espíritu de Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros. Así es que, iglesia, Dios nos ha constituido como ¿qué? Como ministros y testigos para abrir los ojos de los hombres, para sacarlos de la potestad de las tinieblas y de Satanás a Dios, y que reciban por fe la herencia a la que tú y yo hemos sido llamados. Ese es el reto para nosotros hoy. Ese es el reto que cada día nosotros tenemos que enfrentar. ¿Qué vamos a hablar? Como Dios se te apareció a ti, como Dios te habló a ti, como Dios se te reveló a ti, como Dios te habla a ti, como Dios se manifiesta en ti. Y cuando tú lo empiezas a entender y tú lo empieza a cobrar significado, empieza a cobrar relevancia, entonces empiezas a ver el poder de Dios actuando en tu vida de una manera impresionante. ¿Aprendió algo en esta hora? Mira, no te emociones por lo que hablamos, sino que yo quiero que, hablando con Adrián el otro día y viendo lo que han estado haciendo y la transición que están teniendo, es importante que tú entiendas, salgas de aquí entendido que eres un ministro y testigo para salir allá afuera y hacer un impacto donde estés. En ese hospital, en esa fábrica, en esa universidad, en esa escuela, tú eres un instrumento de Dios ahí. Dios te asignó ahí con un propósito: ser sal, ser luz. Comencemos ya, ¿no, iglesia? Comencemos ya a hablar de las cosas que hemos visto y oído. Porque por más que te puedan descalificar, por más que argumento que tengan, cuando tú tienes una vivencia y una experiencia, eso rompe cualquier cosa. Eso rompe cualquier circunstancia. Póngase de pie, yo quiero terminar y orar. Mi oración es que Dios corra el velo. Porque cuando Dios corre el velo de la iglesia, entonces las cosas empiezan a cambiar.